Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos encontramos de nuevo aquí con las compañeras Minerva y Andrea, hablando sobre un tema importante. Somos estudiantes de la carrera de Pedagogía. En esta ocasión estamos estudiando la materia Diagnóstico Socioeducativo. Dentro de esta materia encontramos un tema muy importante para nosotros, que es la importancia del diagnóstico educativo. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere la importancia del diagnóstico educativo? Podemos decir que el diagnóstico educativo es un ejercicio fundamental entre el docente y el alumno, ya que implica el descubrimiento de aspectos como cognitivos, actitudinales y actitudinales, como tal, no solo de un solo alumno, sino de todo el grado o grupo en el que llegue a desarrollar estas habilidades que ya bien lo mencionábamos, son cognitivas. Cuando el docente realiza su diagnóstico, le permite establecer una congruencia de entre lo que va a enseñar y las capacidades y actitudes que el alumno tiene para desarrollarse o seguir desarrollando estas actitudes. Los requerimientos actuales de la educación nos permite establecer los estilos de aprendizaje, las habilidades y capacidades, como ya lo mencionaba, así como también conocer algo muy importante sobre los estudiantes, que es la diversidad sociocultural. ¿Para qué nos sirve esto? Pues dice que nos sirve para desarrollar al máximo el potencial que nuestros alumnos traen del medio donde ellos se han estado desarrollando. Cuando nosotros hablamos sobre un diagnóstico educativo, también nos basamos en, como les decía, en el contexto de estos. Cuando vamos a hacer, o bueno, más bien dentro de la sociedad, donde se hacen gestiones de calidad para la educación, debemos estar conscientes que estas gestiones están al servicio más que nada de la economía. Hablamos, como podríamos decir, la infraestructura de las escuelas, y también podemos entender dentro de este tema que la gestión y la calidad de una institución incluye a todos los participantes o a todos los que están implicados dentro de la educación, como podría ser o son los maestros, los docentes, directivos, padres de familia y alumnos. Es tan importante esta parte a tal grado que cuando se hace una contribución del profesor y se ajustan o se hacen adecuaciones para que el niño dentro de la institución tenga todas las herramientas para poder desarrollar sus actitudes y sus habilidades, te lleguen a hacer un ajuste para llegar a alcanzar y a desarrollar todas estas partes en las que el niño tiene que estar, pues, digámoslo así, en un cierto nivel. Cuando no se hacen estos ajustes y no se ve el interés también del profesor, podemos decir que no va a haber un proceso de avance cognitivo. Entonces, si no se hacen ajustes y no se lleva a cabo un proceso como tal, un diagnóstico, pues podemos decir que va a haber sin duda un desfase total en el aprendizaje y el desarrollo de estos alumnos. Para esto, pues nos acompaña Minerva y nos acompaña Andrea, hablándonos sobre este tipo de fases o esos tipos de diagnósticos que un docente tiene que realizar para descubrir, en este caso como tal, hacer el descubrimiento de todo el desarrollo y contexto en el que los niños se desenvuelven en esta fase de su educación. Bueno, prosiguiendo con lo que dice la compañera, vamos a hablar sobre unas fases. El primero es el diagnóstico y el contexto del centro educativo. Como lo habíamos mencionado, prácticamente habla sobre la infraestructura, no solo de la escuela, sino todo lo que conlleva. Cómo va a realizar, cómo está la institución, quiénes lo conllevan, que son los directores, los docentes, los alumnos, los padres de familia. Pero no solamente conlleva este tema, sino también de cómo cada uno tiene sus funciones. El otro diagnóstico es sobre el proceso en el aula que lleva a cabo el docente. Este es un tema muy importante porque lo que comentaban anteriormente en el texto dice que el docente tiene que conocer a los alumnos, no solamente la capacidad de uno, sino la capacidad de todos. ¿Para qué? Para que él pueda hacer la adecuación necesaria para que todos lleven un proceso educativo adecuado a cada uno de su método y también llegar a un tipo de aprendizaje y sea también a la vez ajustable para cada uno de ellos. El otro son las dimensiones del proceso del diagnóstico en el conocimiento básico del estudiante. ¿Esto qué nos lleva? A los factores de cómo se desarrolla el estudiante, cómo viene su proceso tanto desde casa
social y el educativo. Eso nos lleva a la famosísima esfera que son de las dimensiones, es biopsicosocial. Eso nos lleva a que cada una de las personas, cada alumno lleva contextos diferentes desde que están en casa hasta que van hacia la institución y cómo desarrollarse en ellos. La otra es la dimensión biológica. Ese es un factor en el cual pues deberían de enfocarse un poquito o de enfocarnos un poquito más, porque eso se lleva directamente desde que somos pequeños o desde lo que los niños están, desde el prenatal y postnatal. ¿Para qué? Para saber cómo va a ser su desarrollo motriz, el de desarrollo de lenguaje, el socioemocional, la madurez o el crecimiento que conlleva esto. Porque es un tema importante, porque a veces eso no lo pasamos como tema externo, como si no nos involucrara dentro de una institución. Claro que sí, porque ese es un factor fundamental para saber desde pequeño el diagnóstico y el aprendizaje que el pequeño va a ir desarrollando a las etapas de su vida. Ok, continuamos con la dimensión psicológica. Un autor por ahí nos maneja que hay 3 campos de especialidad en la parte psicológica. Para que a los niños y para que nosotros podamos lograr un buen interés en ellos, viene la parte de la atención, que es una de las 3 campos de especialidad. Si tenemos la atención del niño con las clases que le estamos impartiendo, ya tenemos ganancia. Vamos con la parte del interés. Tenemos que generar, no solo, esto va de la mano, si tenemos su interés, tenemos su atención. Entonces desde ahí ya se genera un aprendizaje. ¿Por qué? Porque de alguna manera y por medio de su estilo de aprendizaje estamos logrando que él capte algo de lo que le estamos enseñando. Y por último, en la parte psicológica viene la parte de la motivación. El niño tiene que tener diferentes estímulos para que también sienta la motivación de querer aprender, de querer asistir a la escuela, no solo de su interés. Y vamos a la dimensión cognitiva. Esto nos hace referencia a los aprendizajes previos que el niño ya trae consigo y qué es lo que queremos lograr en la etapa en la que estén con nosotros, sea cual sea de las fases que estemos manejando, desde la segunda fase hasta la sexta fase, tenemos que lograr ciertos aprendizajes y la parte cognitiva se va a mejorar de acuerdo y enlazado con la parte psicológica, teniendo en cuenta las 3 esferas que ya mencionamos. Viene el análisis y el uso de la información obtenida en el diagnóstico. Ya una vez, como lo mencionaba la compañera, ya una vez que hicimos la información, recabamos la información, ahora sí viene la parte de analizar. Esto se lleva a cabo por medio de registros, de rúbricas, demás, eso tomando en cuenta la parte que nos interesa conocer, sea un poquito más enfocada a la parte cognitiva, a la parte socioemocional, a la parte, pues sí, en las diferentes áreas que queramos aplicar, cual sea, y si incluso si hacemos un diagnóstico general, tenemos que llevar a cabo un registro para saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles nuestras oportunidades y cuáles son nuestras debilidades en el área o sobre todo con el grupo que nos tocó trabajar. Y por último, nos vamos a la planificación de estrategias o técnicas aplicadas al diagnóstico. Una vez analizando las estadísticas que ya tenemos registradas en el paso anterior, ahora sí podemos dar un diagnóstico como tal. Viene la parte final, en donde nosotros podemos decir, mis alumnos tienen estas fortalezas, son buenos en tienen este estilo de aprendizaje, y ahora sí, a utilizar diferentes metodologías más adecuadas a ellos, utilizar diferentes técnicas que les llamen la atención. Y pues por último, crear como tal conocimientos que les sean funcionales, tanto a nivel cognitivo como a nivel de habilidades y de emociones. Creo que ese sería el último paso. Bueno, pues como mencionó la compañera, ya cuando nosotros obtenemos el diagnóstico como tal grupal e individual de cada alumno, pues sí, tenemos que hacer la aplicación de técnicas variadas acompañadas de instrumentos que le permitan al alumno hacerse o apropiarse de la información que se le está presentando dentro del aula. Entonces, por eso es muy importante que se haga un diagnóstico educativo. Pues como conclusión, compañeras, creo que el diagnóstico educativo sí nos queda un poquito claro que se ejerce o es un ejercicio que se hace entre docentes y alumnos. ¿Para qué? ¿Qué se hace con la información? Pues se los acabo de mencionar.
pues permite conocer las diferentes formas de estilos de aprendizaje, al igual que pues ya personalizar las actividades en función de lo que pues el niño o el alumno en este caso requiere o necesita. Profesionalmente pues te da la suficiente información para caracterizar a cada alumno y se realiza pues las adaptaciones y ajustes que pues requiere. De mi parte, compañeras, creo que eso es todo. No sé si tengan algo más que mencionar. Solamente que la importancia entonces, como tal, resumimos en que prácticamente es llegar a un salón y conocer, no solo de llegar y aplicar lo que nosotros creemos que está bien, sino realmente es ir a profundidad con los alumnos que nos están tocando para poder especializar las necesidades a ellos. Entonces, pues para mí sí es de vital importancia, yo creo que es la base de la educación, o debería ser la base de la educación. Pues sí. Pues muchas gracias, compañeras, por estar de nuevo aquí con nosotros. Espero pues la poca o mucha información que se les está brindando de la rama en pedagogía, específicamente en el diagnóstico educativo, pues sea de su agrado. Les agradecemos mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima.